Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 3 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8:38 de la mañana, hora española, 2:38 de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas pues parece que tenemos a las bolsas más animadas después de los sustos de ayer. Parece que septiembre tenía mala fama estacional y al final se cumplió, porque hubo momentos de la sesión donde el SP500, por ejemplo, pues llegó a caer más del 1,5%, las bolsas europeas incluso más. Por lo tanto, efectivamente septiembre era peligroso, como pudimos ver. Pero esta mañana tenemos al DAX subiendo 0,48%, el Eurostoxx 50 subiendo 0,53%, el IBEX bajando 0,22%. En general se recuperan posiciones porque Wall Street al cierre volvió a ver cómo los compradores en las caídas volvieron a aparecer. En los últimos minutos de la sesión el movimiento fue bastante claro y de hecho se terminó con un MOC con desequilibrios compradores de las órdenes Market on Close de 3.000 millones de dólares a la compra. Claramente aparecieron esos compradores en las caídas que además son espoleados por algún banco de inversión. Por ejemplo, Mike Wilson de Morgan Stanley ayer dijo que él recomendaba comprar en todas las caídas, como por ejemplo en la caída de ayer, porque cree que el mercado, una vez que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés, va a seguir subiendo. Y cree que este factor es clave. Se basa en estadísticas que ya hemos mostrado en los vídeos de este canal muchas veces, en las cuales se ve cómo tras las bajadas de tipos de interés, si no hay recesión, se tiende a subir. Además, de ese dinero que suele entrar de los compradores de caídas, no debemos olvidar tampoco el aspecto técnico que, bajo mi punto de vista, pues fue bastante importante, porque es que justo se rebotó en la zona de soportes que teníamos prevista, muy prevista, en el SP500. Podemos ver aquí como el mínimo del día está justo encima de la banda de Mogalef inferior, el Kijun y sobre todo la media de 50 que la habíamos puesto como filtro. Además, aquí a la izquierda tenemos soporte, ahí se paró en la última ocasión y esto también influyó. Técnicamente hablando, pues se llegó a la zona de soportes y se rebotó. Por lo tanto, tampoco tiene nada de raro. Ya ha quedado claro, muy claro, que esta zona de mínimos es muy importante. Por debajo de esa zona de mínimos sí que pueden venir los problemas y muy serios. 6.360, eso no se puede perder. Si se perdiera tendríamos problemas. Tenemos ya una señal activada de posible venta en esta posición del sistema si perdiera esta zona de mínimos. Además, no nos entretendríamos mucho. Si se pierde esa zona de mínimos con un poquito de margen, daríamos por cerrada la señal larga. De momento se mantiene. Ha llegado a soporte, se ha rebotado. Esto también ha sido importante, aparte de los compradores. Además, después del cierre, el futuro subió bastante y ahora se mantienen las subidas. Y es que hubo otro factor que ayuda también a que hoy haya mayor calma. Pero este solo afecta a los 7 magníficos. De ahí que los futuros americanos en el Globex esté subiendo el SP500 un 0,16, el Nasdaq esté subiendo un 0,34, pero en cambio el Russell vuelva a recaer otra vez hoy y esté bajando el 0,54%. El motivo es que tenemos subiendo a Apple en el fuera de horas, casi el 3%, pero también tenemos sobre todo a Alphabet, a Google, que está subiendo más del 6%. El motivo es que tras el cierre se supo, salió un fallo antimonopolio que había contra Google y por el que se le amenazaba tener que vender Chrome, el navegador Chrome. Bueno, pues al final en ese pleito no tiene que vender el navegador Chrome y esto pues le disparó un 6%. Apple también se vio beneficiado porque también se le dejaba seguir teniendo a Google como buscador recomendado o principal en su navegador Safari. Claro, entre lo que sube Alphabet y lo que sube Apple, más o menos por la ponderación que tienen ambos, estaríamos hablando de que esto nos llevaría
a una subida alrededor del 0,4% así en el SP500. Es decir, que si no fuera por esta doble distorsión, el SP500 estaría bajando ahora alrededor de un 0,20, lo cual cuadra bastante con que el Russell esté bajando un 0,53%. Por lo tanto, tengan eso en cuenta. Ya saben que los motivos de la caída de ayer ya los explicamos, al margen de la corrección de Nvidia, que ayer volvió a bajar el 1,95%, cuarto día consecutivo de bajadas, y además con señal activada después de muchos meses de posible venta del sistema. Cerraríamos la posición larga de Nvidia en el sistema si pierde el mínimo de ayer con un poquito de margen. Lo daríamos por cerrado. Ya no hay más historias aquí. La señal es clara, dos velas muy claras por fuera del 60 y este era el soporte clave. Ya pierde el mínimo de ayer, cerramos la posición. Mientras no sea así, se continúa largo. Esto sería... siempre recuerdo que esto son cosas mías, ideas mías, esto no es ninguna recomendación en absoluto. Solo cuento lo que hacemos nosotros. Y lo que dice este sistema de especulación a efectos meramente formativos y de tener una idea de cómo se puede montar, algo así, que es importante, que saben que no se pueden dar recomendaciones si uno no es cliente de la casa de asesoramiento o de gestión en la que se trabaje. Recuerden que el motivo de la bajada de ayer pues fue el tema de los bonos, que los bonos estuvieron muy nerviosos, que se vendieron agresivamente, que los bonos a 30 años rozaron en varios momentos de la sesión en Estados Unidos el 5%, los bonos ingleses se vendieron por los problemas fiscales que tienen allí, los bonos franceses se vendieron por el problema político enorme que tienen en Francia, los bonos americanos se vendieron, atención, porque este tema a mí me parecía poco importante, pero cada vez lo veo más importante. Los bonos americanos se vendieron porque el mercado, a mí me parece eso bastante poco probable, pero es que el mercado está dando posibilidades a que, como sigan saliendo sentencias judiciales contrarias a los aranceles, Estados Unidos podría tener que devolver el dinero. A mí me parecía algo poco posible, pero es que está en todas las crónicas y en varios comentarios de bancos importantes esa posibilidad de que hubiera que devolver el dinero. Y algo debe haber cuando Trump ayer se pasó muchísimo tiempo haciendo un sinfín de declaraciones diciendo que podría haber una catástrofe económica en Estados Unidos como los juzgados sigan diciendo que los aranceles son ilegales. Llegó a decir que, literal, que Estados Unidos podría pasar a ser un país del tercer mundo si le hacen devolver los aranceles. Excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es que hay algo más del que no sabemos que le está dando verdaderas posibilidades a ese escenario que parecía imposible. Bueno, pues eso lo están temiendo mucho los bonos porque temen que si eso sucediera, las emisiones de deuda podrían ser realmente brutales, ¿no? Los comentarios de Trump fueron numerosos. Hay como 10 o 12 titulares al respecto de que si se quitaran los aranceles podría ser catastrófico para Estados Unidos. Hablando de Trump, también interesante comentario geopolítico el que hizo ayer. Se vio a China claramente. Hoy, por ejemplo, la prensa suiza salen titulares. China intenta reescribir la historia y contar la Segunda Guerra Mundial a su manera, como si los aliados no hubieran hecho nada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Trump le mandó un mensaje bastante duro al presidente chino Xi, en el cual decía que le recordaba que Estados Unidos también había puesto muchos soldados y muchos esfuerzos en esa Segunda Guerra Mundial, y que le saludaba en esa reunión que tenía con el presidente norcoreano y con el señor Putin, en la cual estaban los tres conspirando contra Estados Unidos. Literalmente dijo eso. Un mensaje... Xi contestó a ese mensaje diciendo que era un momento en el cual había que decidir entre la paz y la guerra. Y luego además, es increíble, una reunión, atención, de Putin, Corea del Norte y China, empezó a decir que ellos defendían los valores democráticos mundiales. Recuerdo, Putin, Xi y Corea del Norte. Sin comentarios. Bueno, la geopolítica, como vemos, está movida, Hay que vigilarla de reojo porque está movida.
Más temas importantes. En las caídas de los bonos de ayer, dicen los analistas que también influyó y mucho el aluvión de ventas que tuvimos en la jornada de ayer. De hecho, debido a unas emisiones de deuda muy grandes de Reino Unido y de Italia, ayer en Europa se hizo una emisión de 49.600 millones de euros en un solo día, lo cual batió el récord. Entonces ahí están empapelando literalmente el mercado. Además, esto se juntó con emisiones de deuda corporativa importantes en Estados Unidos, como las de Merck y Ciña, que fueron bastante importantes. O sea que hubo muchísimo papel en mercado ayer, en el mercado de bonos, y esto pues evidentemente es bajista. Hoy tendremos que estar atentos al dato de JOLTS en Estados Unidos, siempre importante, el de ofertas de empleo. Mañana recuerden que tendremos el de ADP, que este mes se le da bastante más importancia de lo normal, y el viernes tendremos el dato de empleo. Esta mañana hemos tenido el PMI de servicios en China, que ha sido bastante favorable porque ha quedado en 53 cuando se esperaba 52,4. El compuesto ha quedado en 51,9 cuando se esperaba 50,8. Pero esto no ha ayudado a las bolsas, porque en Asia la noche ha sido claramente negativa después de las bajadas de Wall Street, como era de esperar. El Nikkei ha bajado 0,94% y la bolsa china estaba bajando 0,7%. Bueno, pues más o menos todo esto es lo que necesitan saber en la apertura. Vamos a terminar de repasar el tablero. En divisas está todo plano después de los fuertes movimientos de ayer, donde el dólar se tendió a revalorizar. El Bitcoin baja 0,44% a 110.755. Los bonos hoy están más tranquilos después de los fuertes movimientos de ayer, pero el bono americano a 30 años vuelve a bajar el 0,17%. El bono americano a 10 años está al 4,29%. La curva se está empinando mucho conforme te vas hacia el final, es decir, los bonos cuanto menos largo es el vencimiento bajan menos y cuanto más largo es bajan más. Por lo tanto, aunque el bono americano de 10 años no esté en zona peligrosa, está en 4,29, el de 5 está rozando el de 30 está rozando el 5%, que sí que es peligroso. Futuro del SP500 sube 0,15, Nasdaq sube 0,33, Russell baja 0,58, oro sube 0,26 y el oro que ayer, y el petróleo que ayer subió mucho por la posibilidad de más sanciones a Rusia. Trump dijo ayer que estaba muy decepcionado con Putin y por los ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas. Hoy corrige un poco, menos 0,26% hasta 65,42. El tema técnico ya lo hemos visto, vamos a ver para terminar el asunto cuantitativo. Bien, ayer estábamos diciendo que había un fuerte soporte en la zona de 6.400 y ahí es donde se paró el SP500. Era una zona importante, lo sabíamos todos, creo que no es ninguna sorpresa que haya resistido ahí. Ayer cerró al final en 6.415. Hoy en las opciones normales tenemos el muro de puts por aquí en 6.377. Ha bajado, está más abajo, 6.377. Y la primera resistencia importante se la encuentra en 6.448, como pueden ver claramente, y la siguiente en 6.500. Vamos a ver más a corto plazo, muro de call lo podríamos poner en 6.500. Vamos a ver más a corto plazo que nos da las pistas más finas con las opciones 0DTE. Clarísimamente se confirma que el soporte se ha desplazado hacia abajo, ya no está en el 6.400, atención, ahora está en 6.371, 6.377, muro de puts, por lo tanto lo dejamos en 6.377 y el muro de call clarísimamente está en 6.448. Por lo tanto, los niveles se han movido hacia abajo claramente. 6.448, resistencia a vigilar por arriba muy fuerte. 6.371, 6.377, soporte a vigilar muy fuerte por debajo. Recuerden que siempre estamos hablando del spot. Tienen todos los datos para poder manejarse en la apertura. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. No se cansen nunca de darle al like, que es muy importante para nosotros. Y solo me queda pues agradecer a todos los amables escuchantes que están ahí desde todos los rincones hispanoparlantes del mundo. Muchísimas gracias a todos. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Como siempre, lluvioso y frío, 9 grados. Gracias.